¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Apuntes aquí en el 30 de la TDA. Nos corrimos un poquito en el tiempo porque acabamos de ver la conferencia de prensa del Consejo Interuniversitario Nacional, que obviamente estaba dando detalles de lo que va a ser esta marcha federal universitaria. Nosotros vamos a hablar del tema, por supuesto. Aquí estamos en el 30 de la TDA, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Y con quiénes vamos a hablar de este tema? Comenzamos con esto porque nos parece obviamente que es de algo que nos tenemos que ocupar. Lo decíamos desde hace varios días, lo venimos diciendo, y de paso convocando a quienes se quieran sumar a esta marcha federal, que también va a tener, por supuesto, esta manifestación en Mendoza. En Buenos Aires arranca 15:30, va a ser la concentración en el Congreso, después marchando hacia Plaza de Mayo con un acto a las 6 de la tarde. En Mendoza, 16 horas, pero los detalles los tendrán ellos, nuestros invitados de hoy, que son Noelia Naranjo, secretaria general de SIDUNCU, aquí la tenemos, que es el Sindicato de Docentes Universitarios, de los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, Gustavo Timpano, que es el secretario de ATUNCU, también está Emiliano Díez, secretario general de FADIUNC. A todos le damos la bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay una situación que está clara, digo, el gobierno anunció y en las últimas horas volvió a hablar de este 140% en dos tramos de 70% para el funcionamiento de la universidad, que obviamente tiene que ver con los servicios básicos, por decirlo de alguna manera, y estaba viendo algunos detalles y decían inmateriales. Obviamente esto no tiene nada que ver con los salarios, que es un tema que obviamente es muy importante, y queremos hablar un poco de ¿por qué se llega a este punto en lo que es la educación universitaria en nuestro país? Primero le vamos a preguntar a Noelia. Bueno, sí, tal como vos decís, creo que el gobierno nacional, desde que asumió, bueno, de hecho, previo a la asunción y a las elecciones, como parte de su campaña, viene atacando sistemáticamente a las universidades nacionales, a la educación pública, ¿no? Desconociendo la tradición que existe en nuestro país, lo que ha significado en términos de desarrollo productivo, científico-tecnológico, el prestigio que tienen nuestras universidades. Y bueno, una vez que asumió con el plan económico de Caputo y compañía y todo el gobierno, lo que nosotros hemos visto es un ajuste en términos, salariales, obviamente, pero en términos generales en lo que tiene que ver con el presupuesto universitario, que incluye los gastos de funcionamiento, pero que también obviamente van a impactar en todo lo que tiene que ver becas, investigación, extensión, articulación social, ¿no? Y todo lo que venían desarrollando las universidades nacionales. El tema del presupuesto de funcionamiento, el problema es muy similar al que tiene el tema de los salarios, ¿no? Que bueno, se hace, lo que se asignó en el primer trimestre del 2023 y lo que se asignó en el primer trimestre del 2024 es prácticamente lo mismo en términos reales, pero con una inflación que hoy por hoy, reconocido por el INDEC, llega al 200%, ¿no? Entonces hay una pérdida casi del 60% en términos reales, ¿no? del poder económico que tienen las universidades para funcionar, ¿no? Ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Está el mismo dinero en términos reales, para hacerlo sencillo, con una inflación que por cuarto mes consecutivo es una de las más altas del mundo, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente las universidades no tienen forma de funcionar. Gustavo, ¿cómo está hoy, la universidad? Porque, bueno, hemos tenido oportunidad de hablar, por supuesto, con la rectora de la universidad, pero ustedes desde el ámbito en el cual se desenvuelven todos los días, ¿cómo ven el panorama en la Universidad Nacional de Cuyo? No, el panorama que vemos es el mismo que se ve en todo el país, o sea, un panorama totalmente generalizado. El problema con las paritarias, el hecho de no tener paritarias y de estar viniendo con decretos que establecen los porcentajes de sueldo, nos produce que estemos en la situación que estamos, o sea, marchando mañana, si bien la bandera que llevamos en la universidad pública, también eso lleva por consiguiente un montón de cosas que son las que nos están afectando. Una preocupación muy grande que nosotros vemos a través de todas estas cosas es, por ejemplo, el problema que tenemos con el DAMSU, porque el hecho de que nosotros nos aumenten por decreto y los porcentajes que son mínimos, eso hace que la obra social también tenga un problema muy grande, que lo venimos marcando desde fin del año pasado. Tal cual.
A Emiliano, bueno, a Emiliano te quería preguntar a vos, y en general, esto de, vos hacías buena mención del tema, Noelia, esto de cómo se maneja el gobierno de Javier Milei. Está claro que enarbolan esa bandera de un Estado demonio, ¿no? Porque básicamente de eso se trata, que el Estado no debe estar presente, que está, y donde está presente funciona mal. Digo, también hay una cuestión de demonización de la participación del Estado en distintas esferas de la sociedad argentina, y lo está haciendo también con el tema educativo, ¿no? De alguna manera es lo que, en definitiva, al pormenorizar o menospreciar por ahí el trabajo de los científicos, me parece que atenta contra eso, porque básicamente los científicos que hoy investigan en nuestro país, los profesionales que trabajan hoy en nuestro país en la ciencia, en la tecnología, muchos vienen, y la mayoría, lo vamos a decir, o casi todos, desde la educación universitaria pública, ¿no? Entonces, de alguna manera está haciendo ese trabajo de incluso tal vez infectar con ese, digamos, concepto a la sociedad de que el Estado en definitiva tampoco tiene que estar presente en lo que es la educación. Más o menos creo, el mensaje que está queriendo transmitir. ¿Qué piensan ustedes? Efectivamente hay un mensaje que tiene un doble discurso, porque el Estado está muy presente para regular o desregular y subsidiar o dar beneficios a empresarios amigos o amigas, que la mayoría son amigos, con por ejemplo, lo que fue el DNU y la ley Ómnibus, que era un gran beneficio a sectores que se han enriquecido durante años, en desmedro de lo que vendría a ser un gran valor en Latinoamérica y en el mundo, que es poder tener acceso a la educación superior de manera gratuita. Sí. Ese valor es destacable en todos lados, y la verdad que atacarlo con un sistema atroz de desfinanciamiento y con mentiras, porque este 70% y 70% que hemos arrancado con la lucha de esta marcha que vamos a tener, cuando le preguntamos a los especialistas de economía crítica, nos lo ponen en blanco sobre negro y termina siendo menos del 105% a fin de año. Para poner en números, 2.600 millones para el funcionamiento es lo que se otorgaba cuando era necesario cerca de 7.000. Y con este aumento vamos a terminar llegando hacia fin de año quizás con algo de 5.500, es decir, un recorte de más de 1.500 millones que paraliza y se muestra en actos concretos. Se suspendieron y prorrogaron los proyectos de investigación en la universidad, se suspendió la edificación de un instituto de investigación que estaba destinado y se había firmado al finales del gobierno anterior para la universidad, un instituto de investigación muy importante en nanotecnología y vinculación tecnológica, y la verdad que eso es irrebatible. Eso ha generado un gran malestar en la sociedad y sobre todo en quien tiene a alguien cerca de la universidad, como para mañana salir a marchar sin ninguna duda. Bueno, en la conferencia que veíamos recién preguntaban el tema de las banderas, ¿no? Con qué pretenden que la gente vaya a manifestarse, porque también es verdad que se habla mucho de si la política se está metiendo o no. También lo cuestionan, digo, ¿qué es lo que piden ustedes desde las distintas asociaciones y federaciones para aquellos que tal vez no tienen a alguien metido en el ámbito universitario, pero están atravesados indudablemente por la educación pública, más allá de la misma universidad? ¿Qué le piden ustedes para que se sumen a la marcha? Noelia. En realidad, bueno, nosotros obviamente que tenemos la premisa, creo que lo vamos a compartir, ¿no? De que quienes forman parte de organizaciones políticas, organizaciones sociales o los sindicatos, además de los nuestros obviamente, puedan ir con sus banderas, con sus pecheras, con sus identificaciones, porque es parte de la vida política de la provincia. Y quienes no, bueno, en la marcha anterior muchos fueron con banderas argentinas, muchos estudiantes fueron con cartelitos que habían armado con consignas que habían discutido ellos mismos sin ninguna identificación ni partidaria, ni organizacional, ni gremial, solo con sus consignas en defensa de la universidad pública, ¿no? De alguna manera dando cuenta de por qué estaban ahí. Creo que vos diste en la tecla en esto de decir, bueno, es más allá, nosotros creo que también en esto coincidimos, de que es más allá de una cuestión salarial, por más de que obviamente que por nuestra condición de sindicatos tenemos que discutir también los salarios de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad, es más allá también de si sos parte o no formalmente de la universidad, sino
qué implica la universidad y la ciencia en nuestro país, ¿no? Y que creo que es una discusión de soberanía, de justicia social, decimos nosotros, ¿no? Tal cual. Es un espacio que sin duda mejora ¿no? el buen vivir de nuestro país, y eso es lo que estamos defendiendo. Hoy día veía incluso, bueno, esto que desde hace días ya se viene hablando, que algunas universidades privadas, por supuesto, también se han manifestado. De hecho, van a sumarse a la marcha, porque seguramente muchos de los docentes que dan clases en esas universidades han pasado por la universidad pública. Digo, me parece que si tenemos que hablar de la educación pública en general y la universidad pública, estamos todos atravesados. Y el otro, lo que le quería preguntar también a ustedes un poco... si no tienen esa sensación, nosotros lo vemos como ciudadanos, de que hay una cuestión de querer enfrentar a la sociedad con algunos conceptos, y eso lo quiere instalar el gobierno cuando habla, por ejemplo, de que en una universidad te adoctrina. Me parece que no estamos, eso no se tiene que discutir porque estamos hablando de otra cosa. Digo, y quieren instalar esa división en la sociedad a partir de estos discursos, ¿no? ¿Qué decís, Es fundamental correr ese discurso porque cualquier persona que haya transitado o haya conocido a alguien que haya estado en la universidad sabe que hay pluralidad de opiniones, de miradas, debate, generación de conciencia crítica. Más lejos del adoctrinamiento que eso no podría haber. Y es lamentable que quieran trazar ese planteo que nos atrasa. Fundamentalmente estamos tratando de buscar una unidad muy amplia para que este país se desarrolle, y pensar que las universidades son algo a atacar es lamentable, es algo que hay que reflexionar profundamente qué hay atrás de esto. Y sabemos que hay intenciones históricas desde los años 90 de arancelarla, de destruirla, de privatizarla, porque la entienden como una mercancía, como un servicio, y nosotros entendemos que es un derecho humano fundamental que hay que defender con mucha conciencia, y por lo tanto es que vamos en unidad mañana a marchar con gran masividad, y esperamos que sean más de 10.000 mañana, ¿no es cierto? Sí, A seguramente. eso estamos apostando. Gustavo, Sean muchos, sí. Digo esto porque también la sociedad, bueno, de hecho los analistas en estos días se han tomado el trabajo de decir, entienden que la convocatoria de esta marcha va a superar obviamente a aquellos que son los protagonistas, que son los que están hoy por hoy en el ámbito universitario, y en esto de convocar a la sociedad en general, entienden que va a tener muy buenos resultados, hablando de por sí de la marcha, porque incluso algunos se animan a decir, van a superar a nivel nacional las convocatorias que por ahí hacen las organizaciones sociales. Digo, me parece que es importante, tiene que ver un poco con lo que genera hoy pensar en tocar la universidad pública, ¿no, Gustavo? Es que por eso creo que ha salido, como empezaste vos la charla, diciendo, demonizando lo que es el Estado, de lo que es todos los entes del Estado, como habla, y tratando, sí, de generar eso, de generar en la sociedad que siempre somos los mismos, son los ñoquis del Estado. O sea, pues creo que eso ya lo ha instalado, y es una forma de hacer campaña. Ha llevado ya el solo hecho de que salió en el paro anterior a querer frenar el paro diciendo que había entregado el 70% a las universidades, y hoy nos damos cuenta que fue mentira, porque ahora lo vuelve a ofrecer, pero a partir de abril y mayo se ve a las claras que es la intención del gobierno de generar este tipo de cosas. Estaba mirando que algunas universidades incluso ya tienen un contador, lamentablemente, una especie de cuenta regresiva de cuánto tiempo les queda para seguir funcionando de acuerdo al presupuesto que tienen hoy. ¿Ustedes cuánto estiman que puede seguir, obviamente más allá de lo que ha dicho la propia rectora, digo, con estos parámetros, en cuánto puede sobrevivir la universidad pública, y ustedes cómo piensan que puede sobrevivir la Universidad Nacional de Cuyo, teniendo en cuenta esos datos? Yo estoy convencido que con la lucha vamos a arrancar el funcionamiento de la universidad pública no la va a poder cerrar. Esto es un valor que tenemos muy fuerte, arraigado en nuestra matriz como identidad argentina, y eso no lo va a poder lograr, así que tengo confianza en la lucha. Creo que la masividad de mañana va a ser contundente y va a permitir que se pueda seguir funcionando, y a su vez que podamos arrancar el presupuesto que es necesario para funcionar. Y nosotros obviamente vamos a seguir luchando por las condiciones salariales que son dignas y necesarias para dar un servicio excelente, de calidad,
educativa, pública y gratuita para la gran cantidad de la población, y tenemos una deuda grande que es que pueda crecer. Por lo tanto, el desafío no es si llegamos hasta ese poquito, es ir más allá, es hacer historia y conquistar más presupuesto para la educación. Bueno, la invitación entonces, mañana a las 4 concentran aquí en lo que es el ingreso a la ciudad universitaria y a partir de ahí el recorrido por las calles de primero del Parque, después directamente sería por Emilio Civit y Sarmiento. hasta lo que es la Plaza Independencia. Me gusta lo que dijiste, con esto vamos a ir cerrando. Esta mañana escuchaba a un analista político que decía que básicamente el gobierno de Milei tiende a ser, y Milei específicamente, palabras más, palabras menos, primero que errado en muchas cosas y hasta caprichoso, y que da el brazo a torcer ya cuando no tiene opción. ¿Ustedes piensan que será así? ¿Tienen fe de que será así? Y sí, esperemos que sí. Esperemos que En sí, eso digo, estamos, ¿no? sí. Porque si no serán Sí. muchos años de Creo estar que luchando, la ¿no? educación, alrededor de la educación se genera un consenso muy importante. No olvidemos que en el 2018, que justo estaba viendo las imágenes de lo que fue la gran marcha universitaria también, fue un punto de inflexión en el gobierno de Mauricio Macri, que también había apuntado, digamos, a desfinanciar a la educación, y ese fue un punto de quiebre. Me parece que esto, o sea, son muchos años de una tradición y de un convencimiento y de un derecho que hemos conquistado porque nadie nos los ha regalado y lo conquistamos cotidianamente, que es la educación pública en nuestro país. Así que esperamos que este también sea un punto de inflexión. El gobierno nacional está dando señales, ¿no?, de por lo menos de preocupación, ¿no?, de tratar de hacer operaciones políticas para tratar de bajar la marcha. Bueno, no le dio Porque entiende resultado, que va a ser multitudinaria. y creemos Sí. que tiene que ver con eso, con que entiende que mañana va a haber un punto de inflexión en este país. Bueno, muchísimas gracias a los tres por venir. La invitación ya está hecha. Sumarse todos, ¿no? La sociedad mendocina en general a esta marcha universitaria federal que, como decíamos, tendrá, por supuesto, la participación de mendocinos aquí en la provincia, en nuestra provincia. Recuerden, salen desde la ciudad universitaria, la Universidad Nacional de Cuyo, después llegará hasta la Plaza Independencia. Nos encontramos en el tramo, ¿no?, de este recorrido, y nosotros aquí en Señal decimos vamos a estar mañana trabajando en el lugar. El agradecimiento para Noelia Naranjo, secretaria general de Sidunco, para Gustavo Timpano, secretario general de Atunco, y Emiliano Díez, secretario general de FADIUM. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Ahí va el Nico a sacarle los micrófonos.